Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe. En la serie recapitulamos, hablamos, opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Groba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y continuamos la saga de la Cosa del Pantano con el número 17. Y las cosas que aparecen imprevistamente en la noche. Ese es el título del número, no el número 17 y las cosas... ya me entendí. Y la tapa de este número nos da cierto misterio. Ilustrada por Yates y Bissett, nos muestra a Swamp Thing salvando al parecer a un personaje que va a ser reintroducido en este número. De fondo hay criaturas extrañas, coloreadas en rojo, amarillo y blanco. Y al no estar presente la línea en tinta negra, dan un efecto muy psicodélico. Algo que va a ir genial con este número. Acá es donde la verdadera trama de este arco comienza. Y sin cambios en el equipo creativo, el cómic empieza de regreso en el hotel y restaurante Nueva Luna, donde Dennis y Liz están listos para partir a Washington, donde Crittman los espera a confrontar a los agentes gubernamentales que supuestamente han estado detrás de los intentos de asesinato este último mes. Y como nos acostumbra esta serie, el título está incluido en el dibujo, en este caso en el primer cuadro, como si fuera el nombre del restaurante. Dennis ha estado poniéndose cada vez más paranoico y nervioso al pasar el día, sintiendo que su vida es sacrificable por un aparato que pueda aplastarlo en cualquier momento. Pero Liz le recuerda que si quiere sacarse esa sensación, tienen que hacer esto. Al no ver a Swamp Thing por ningún lado, Crittman va hacia el bosque para buscarlo, sin saber que el mutante estaba acercándose por la parte de atrás del hotel, donde se encuentra con una mesera alimentando un perrito callejero. Una mesera que él reconoce. Una mesera llamada Abigail Arcade. La misma del cameo del número anterior. Un personaje recurrente de la serie original de los 70. No necesariamente una compañera de las andanzas de Swamp Thing a lo Elix Tremaine en esta, pero sí una aliada regular que apareció por primera vez en el número 3. Ella proviene de una familia aristocrática de Transilvania, criada por su padre Gregory en el castillo Arcane. Y cuando tenía 18 años se convirtió en médica en un pueblo cercano. Se cruzó con Swamp Thing cuando ambos tuvieron un encuentro con un extraño zombie llamado Patchwork Man, quien resultó ser la forma muda y desfigurada de su padre, transformado así por un científico loco del cual hablaremos en unas páginas. Ellos se reconocen inmediatamente y corren a saludarse, alegres de la probabilidad de una en un millón de volver a encontrar una cara amiga. Abby lo invita a pasar a una despensa donde le confiesa que la razón de su separación es que todo este tiempo ella pensó que él estaba muerto. De nuevo hablaremos de esto en un par de páginas. Ella le pide a Ale que le acompañe a su casa para que le ayude con algo y a su marido. Desde la última vez que se vieron ya no es Abigail Arcade, sino Cable, por su esposo Matthew Cable. Matt Cable es otro de los miembros del caso original de Swamp Thing. Él era un amigo de los Holland que trabajaba para el FBI, aunque no directamente a cargo del proyecto de la fórmula bioregenerativa que lo terminó transformando a Alec en Swamp Thing, sí era su enlace. Cuando se enteró que los Holland habían sido asesinados en los pantanos de Luisiana, juró encontrar a su asesino y vengarlos. El problema era que Matt creía que Swamp Thing era el responsable de sus muertes, obviamente porque no sabía que su amigo y la criatura eran el mismo ser. Fue rastreando a nuestro protagonista donde Matt se encontró y se enamoró con Abigail Arcade. En las primeras andanzas, ella lo acompañó simultáneamente que trataba de convencerlo de que la criatura del pantano no era una amenaza. Cuando finalmente ambos aprendieron la verdad del origen de Alec, en los últimos trayectos de la serie, decidieron ayudarlo en sus aventuras. Con mucho esfuerzo, Swamp Thing le cuenta de los otros que lo están acompañando, y los cuatro, Alec, Abby, Dennis y Liz, estos últimos dos con algo de desconfianza, acceden a la petición de ayuda de la antigua amiga de la Cosa del Pantano. No nos lo dicen, pero en un par de páginas quedará más que claro que Crittman sigue buscando a Swamp Thing en el bosque, y estos tres lo dejaron ahí. Es una de esas cosas donde si se hubieran quedado no hubiera cambiado lo que sucederá en la trama, pero como el escritor lo sabe, hace actuar a los personajes de manera insensible. Quiero decir, Helmut se pasará quién sabe cuánto tiempo buscando a su aliado, eventualmente tal vez rindiéndose y regresando al hotel para encontrarlo vacío, mientras están siendo perseguidos por una conspiración gubernamental que los quiere muertos. Liz, por instinto reportera, empieza a preguntarle a Abby por la situación y Dennis le dice que se calle, que claramente la mujer es tímida, de manera bastante maleducada. Sé que estoy haciendo señalizaciones aparentemente aisladas del comportamiento de Dennis, pero estoy construyendo algo para números futuros. Desde la parte de atrás de la camioneta, Alex hace preguntas similares, dado que Abby nunca fue tímida. Era impetuosa, siempre dispuesta a ayudar. Claramente algo pasó en el interín desde que se separaron. Pero esta reflexión es cortada por una criatura tan grande como Swamp Thing y armada con una lanza de huesos que salta sobre el vehículo, diciendo con voz gutural y entrecortada que Barkley tiene que pagar. Y la aparición de esta criatura hermosa rompe la diagramación. Los cuadros empiezan a ser horizontales y a torcerse de forma diagonal.
un recurso que va a quedar como estilo durante las escenas de acción. Alex sale de su escondite y empieza a combatir con el ser desconocido, metiéndole los dedos en uno de los ojos, provocando su ira y llamando su atención, pero a su vez permitiéndole a sus aliados tomar una distancia segura. La cosa del pantano agarra el camión y lo levanta sobre sus hombros para arrojárselo a la bestia, pero cuando está por hacer contacto lo atraviesa como si estuviera hecho de aire. Es una de las primeras escenas de acción donde siento que Pasco realmente utiliza la mente científica de Alec en una de las escenas de acción. Mientras pelea, analiza el comportamiento de su oponente para descifrar qué es. Es raro que un humanoide pelee con los dientes, a no ser que sea canibalístico, pero reacciona de manera negativa a su propia mordida, así que claramente no es herbívoro. Da rápidas hipótesis y conclusiones mientras lucha. Es un lindo detalle de caracterización menor. La pelea termina cuando su oponente arroja something contra una letrina y desaparece en la noche, pero por lo menos sus amigos están a salvo. Esta pelea a nivel visual es hiperdinámica y en varias partes pareciera que los cuadros se están amontonando uno sobre otro. Más que nada porque, especialmente en su parte final, el cúter es tan finito que podríamos decir que están directamente yuxtapuestos. En cambio, a salvo no es algo que se pueda decir de Helmut Kriegman, que por escapar de un objeto que lo persigue por los cielos, tropieza con una trampa para osos. Esta escena corta para mí es uno de los mejores fake-outs hasta ahora en la serie. Sabemos que Kriegman, como los demás protagonistas, está siendo perseguido por Sunderland, y solo nos muestra una silueta de un objeto que se cierne sobre él en el campo, dejándonos asumir por su forma que podría ser un helicóptero que lo encontró. E incluso su pensamiento asocia el sonido que emite con el de un helicóptero. Por todo esto, si uno lee apurado o por encima, asumiría que la compañía lo encontró. Pero un detalle de dibujo en la esquina del anteúltimo cuadro y un adjetivo particular en la narración indican que podría ser algo más. Esto sumado al hecho de que la aparición de la silueta no es en tinta negra, sino en color, lo que hace que si uno lo ve a simple vista no termine de definir bien su forma. El grito del hombre herido nos regresa con los protagonistas que llegaron a la casa de Abby y Matt. La primera se disculpa por no advertirles que aquella criatura no es la única monstruosidad que han visto rondando por la noche últimamente. Y estas apariciones son solo la mitad de los problemas. La otra está adentro. Cuando Alec y Abby ponen un pie en el hogar, son recibidos por Matt Cable tirado en el sillón, rodeado de botellas vacías de alcohol. El una vez valiente teniente inteligencia está borracho y roto, privado del coraje que una vez portaba como si fuera ropa. Y no solo nos muestran primero el detalle de la mano y la botella, sino que le hacen una especie de cuadro compuesto. Es decir, es un cuadro que si juntáramos ambos pedazos, tiene una forma de L, en el cual en uno vemos a los personajes entrando y en el otro estos detalles. Pero Bisset decide cortarlo de cualquier forma para que nuestro ojo enfoque primero una cosa y después otra y no todo a la vez. Es un muy buen recurso dramático. ¿Hay una razón en la trama para este estado? Pero es un cambio muy fuerte de su última aparición en las páginas de Doom Patrol. Y me pregunto si fans de la serie original hubieran sido disuadidos de continuar esta al ver a Abby transformarse en esta mujer mucho más calmada y a Matt en un borracho. Al no tener esa serie de los 70 tan presente en mi cabeza, no soy el mejor para opinar de esta decaída, si cuadra bien o se siente que es de la nada una traición de estos personajes. Pero por lo que tengo presente, me parece que la explicación que dan es válida. Matt empieza a darle excusas a Abby por su condición, pero se detiene cuando ve a la cosa del pantano. Igual que su esposa, él lo creía muerto. Y esta es la página de título del número, y tiene dos escenas impactantes. No solo el primerísimo primer plano de los ojos asombrados, sino un cuadro enorme que nos muestra lo que pasa cuando se juntan frente a frente ambos personajes. Además, el título de este número tiene una decoración con criaturas de diferentes formas, cosa que no es para nada común en esta serie. En vez de poner el título incorporado al dibujo, incorporan dibujos al título. Al mismo tiempo, del otro lado de la puerta, Dennis reconoce a Cable, pero ese reconocimiento no es mutuo y el doctor queda agradecido y avergonzado por ello. La dolorosa escena prosigue cuando Matthew va a agarrar una botella y Something se la saque a la mano, causando que su amigo grite y suplique que no lo lastime. A pesar de los intentos de Alec de hacerle entender que no va a hacerle daño, Matt sigue murmurando que no lo mate, que tendría que estar muerto, que quiere olvidar todo. Lo que nos lleva a una recapitulación del origen de Something, aunque esta vez desde la perspectiva de Matt. Nos muestra lo que el alcohol está sacando a la luz, aunque obviamente sin control y de manera para nada saludable. La culpa por ser el contacto del gobierno con los Hall. Se siente responsable de haberlos llevado al proyecto que acabó con sus vidas, de manera literal para una y figurativa para la otra. Al menos esto nos deja un excelente montaje que hace muy bonita la página, entre los cuales hay una variación al menos del cuadro de la explosión, ya que es un primer plano.
También nos cuentan lo que mencioné, cómo conoció a Abby, cómo descubrió que Alec y la cosa del pantano eran la misma persona, y que en una de las últimas aventuras que los tres hicieron juntos, se encontraron con un duplicado sin mente de Swamp Thing, uno que tuvieron que terminar destruyendo, pero Abby y Matt creyeron que era el original, así es como terminaron convenciéndose de que Swamp Thing estaba muerto y perdieron contacto con él todos estos años. Otro de los grandes momentos de esta recapitulación es este cuadro o conjunción de cuadros en forma de brazo, que además nos incluye un Swamp Thing falso naciendo del brazo cortado que a la vez sale del cuadro en forma de brazo. A mitad de la página donde termina esta recapitulación, regresamos con Critman y se nos revela que lo que sobrevolaba el bosque definitivamente no era un helicóptero, o al menos no uno normal, sino uno con forma perfecta de libélula. De vuelta con nuestros protagonistas, Liz le cuenta a Abby su pasado, cómo solían trabajar para Sunderland, y eso despierta las sospechas de Matt, aun cuando le aclaran que la compañía está intentando matarlos también. Cable les cuenta que después de su último trabajo se reportó a uno de sus superiores, Dwight Wicker, el mismo contacto que Sunderland llamó en el número anterior, para decirle que el proyecto Los Holland, nombre código Leviatán, queda oficialmente cerrado. Mientras cuenta todo esto, se escabulla al baño para agarrar a otra botella oculta en la caja del inodoro. Pero resultó que para Wicker el reportero no fue suficiente y llamó a su asociado general, Avery Sunderland, para ayudarlo a deshacerse de todo rastro del asunto, que la división de servicios especiales de la compañía se encargue, incluido aquellos que trabajaban para el gobierno en el proyecto, a cambio de tomar todo lo que quieran de los restos y un pago monetario, por supuesto. Confirmando la teoría de Dennis del número anterior, sacarle la fórmula bioregenerativa al cadáver de Alec era la misión secundaria, el bono que Wicker le ofrecía a Sunderland. Lo que realmente importaba es que la cosa del pantano estuviera muerta. Mientras tanto, Abby y Matt eran felices, contentos se casaron y disfrutaron un poco de la normalidad después de todos los casos bizarros con los que lidiaron junto con Alec. Pero desde que Sunderland golpeó sus puertas para deshacerse de ellos, han vivido en constante estado de huida, atrapados como ratas. Otra de las razones por las cuales encuentro interesante el estado de Matt y Abby es que la mejor representación del dolor que causó Sunderland y el gobierno. Dennis y Liz están recién empezando sus vidas como prófugos. Acá vemos a alguien que lleva años así, completamente solos, y los ha dejado en este estado. Nos dan flashes de cómo Abby y Matt solían ser, tanto en la serie anterior como en los comienzos de su relación, y luego se nos compara al tumulto actual, con la línea descontrolándose y el dibujo distorsionándose mientras Matt se baja una botella entera. E incluso si no leíste la serie original, captás de manera inmediata cómo esta cacería los ha roto. Y a partir del evento en el que Cable se baja una botella él solo, empezamos a ver bastante más efecto psicodélico. En principio lo vamos a notar con los colores de fondo y una especie de dibujos de circulitos que podrían ser tranquilamente burbujas que empiezan a aparecer por todos lados. Cuando se termina la botella, Matt pega un grito. Abby va a ver a su marido preocupada, pero este le protesta que lo deje solo. Liz prosigue a sugerir atención médica y el hombre asegura que es solo una úlcera, disculpándose por el exabrupto, justificándose con que se siente inútil, pero esa pena se acaba cuando Abby le pide que se deje ser examinado por el Dr. Barker. El nombre reactiva parte de la memoria de Cable, que se abalanza contra el doctor, gritándole que él es responsable de que esté en este estado. En su ebriedad, la adrenalina y aceleración es demasiada para soportar y cae al suelo inconsciente. Tras esto, Dennis quiere ayudar a desintoxicarlo, pero a Liz no le parece arriesgarse a volver a encontrarse con la criatura por un extraño autodestructivo. Ayudará a deshacerse las botellas, pero luego quiere largarse. Algo que prueba ser imposible incluso antes de que se pongan a discutirlo, porque cuando Abby tira el alcohol a la basura, de la nada será una nueva aberración. Los diseños de los monstruos son fantásticos y continuarán así cada vez que a Bissett les toque hacerlos. El anterior tal vez era más un típico monstruo de dientes afilados, pero esta colosal babosa con antenas y brazos, cuyos orificios para alimentarse forman una cara, es perfectamente grotesca y fantástica. Dicen que la clave para hacer algo aterrador es darle detalles suficientemente reconocibles como para gatillar nuestro valle inquietante, y para mí esta cosa lo logra. A esto se suma el hecho de que nos la encontramos de golpe. La elección de Tatiana Wood de colorearla en violeta con el bosque coloreado en azul es muy efectiva porque un poquitito pasan desapercibidos. Por el color de esta época es evidente la figura, no es algo que se esconda demasiado. Y si bien esto funciona, podría haber sido un poquito más efectivo que se nos diera cierto recorrido de cómo Abby sale y ahí se lo encuentra de golpe. Esto tiene que ver más que nada con que el cuadro en el que ella está adentro juntando las botellas está encimado a este, por lo tanto es muy de golpe. Pero eso tiene que ver con gustos de narrativa. Es evidente que la figura es hermosa. Esta aberración parece ignorar a Abby e intentar meterse en la cabaña, pero la golpea con la cola, estrellándola dolorosamente de cara contra el suelo. ¿Cómo difuminar la línea para darle velocidad y quitarle forma? Causa que lo que tranquilamente podría haber sido una forma graciosa, termine siendo un golpe particularmente visceral.
El gusano logra penetrar en la morada después de un par de intentos y arroja a Alec contra un muro de ladrillos antes de escanear la habitación, como en búsqueda de una presa específica. Cable. Something regresa para defender a su amigo, pero igual que aquel demonio rojizo, cuando está por hacer contacto, la criatura se desmaterializa y reaparece detrás de él. Como todo depende de lo justo de cada uno, pero me encanta que Bisette parece cambiarle el rostro a la criatura, si se puede llamarle así, en cada cuadro. Dada la naturaleza de su origen, es perfectamente viable que esto le suceda, y siempre se asegura de que se mantenga lo suficientemente humana como para que él siga teniendo esa turbación. La del último cuadro es mi favorita. El gusano vuelve a ir por el inconsciente Cable, así que Alec lo toma y lo saca de la casa para protegerlo y tener más espacio con el que maniobrar sin riesgo a daños colaterales. En su primera jugada en campo abierto arranca un árbol de raíz e intenta usarlo para estacar a la bestia, pero esta apertura semifacial se vuelve a deformar y abrir para crear una boca que se traga el arma improvisada como una serpiente. Y toda esta pelea es tan dinámica y con tanto detalle que necesita apoyarse mucho en el texto. Más teniendo en cuenta que en esta época, por más bien usado que esté el color, es muy limitado. Pero más que nada lo que destaca es el buen equilibrio de blancos y negros que utiliza Bisette. Diríamos más específicamente Totleben, quien está entintando estas páginas. Más que nada teniendo en cuenta que además de todos estos detalles que fue mencionando Julián, también utiliza la silueta. Esto permite que no todo esté sobrecargado todo el tiempo. Sin saber qué hacer, Holland se prepara para lo peor, pero cuando la babosa se abalanza, en lugar de ir contra su oponente, lo hace contra la tierra, escarbando un túnel en el que meterse. Cuando la cosa del pantano se asoma en él, a pesar de solo haber pasado tan solo unos segundos, el monstruo no queda rastro. De vuelta con Creepman, del vehículo insectoide se baja una figura sombría. A pesar de su cara cubierta, claramente su cuerpo es similar al de una araña, solo que del tamaño de un hombre adulto. Este ser le cuenta a Helmut que lo ha estado siguiendo desde que se enteró que también buscaba a Alec Holland, y ahora que lo tiene a solas, puede emplearlo como peón en su juego de venganza. Ante la declaración, le agradece sinceramente por haberlo llevado no solo con la cosa del pantano, sino también con la mujer, y le muestra su rostro, una imagen que causa que Helmut Creepman grite de horror. Mientras esto sucede, en la casa de los Cable, Liz y Dennis van a buscar equipo médico para Abby, que podría tener un par de huesos rotos o heridas internas por el golpe y caída. En cuanto a Alex, se queda atrás para cuidarla a ella y a Matt. En el camino al hotel, Tremaine interroga a su pareja por la reacción de Matthew ante su nombre, y Barkley le revela que el estado de Cable no es solamente por el alcohol. Cuando el doctor todavía trabajaba para Sunderland, antes de descubrir la clase de compañía que eran, habían capturado e internado a Matt en una de sus clínicas. Le habían dicho a Dennis que el paciente era un paranoico esquizofrénico sufriendo de delirios, y dado tal diagnóstico, Barkley sugirió tratarlo con terapia electroshock. Avery, Sunderland y Wicker querían eliminar a Matthew Cable y engañaron a Dennis para volverlo un vegetal. No tuvo tal efecto, pero claramente lo dejó muy mal estado. Hasta el punto que, de regreso con Matt y Alec, el primero le tiene que preguntar a su amigo si el gusano que los atacó era real. A lo que Something no sabe qué decir. Si es mejor agregarle un estrés más o hacerle creer que es parte de un problema persistente que está empeorando. Matthew no sabe qué cosas existen o no. ¿Por qué es una amenaza tan grande como para que toda esta asociación gubernamental privada los persiga por años? Pero recuerda encontrar algo sobre Linda, la esposa de Alec. Algo que Sunderland había descubierto en una autopsia. Alec, conteniendo su rabia por la confirmación de sus teorías del número anterior, de quién había profanado el cuerpo de su esposa, va a chequear a Abby, que está despertando. Pero cuando va a cubrir a la mujer con una manta, un alarido de Matt capta la atención de ambos. Y todo el infierno psicodélico se desata cuando Cable empieza a sufrir un delirium tremens. Una consecuencia real del síndrome de abstinencia por alcohol. Ninguna otra sustancia causa estas reacciones. Y es por eso que el alcoholismo es el único trastorno de abuso que no tiene ninguna clase de tratamiento que incluya dejarlo de golpe. La abstinencia puede matarte tanto como el consumo. Cuanto más lees estos efectos, más bizarro es que se consigue legalmente. Aunque el delirium tremens produce alucinaciones muy perturbadoras, agitación, midriasis, taquicardia y otra serie de horripilantes síntomas que pueden producir la muerte, ocurre alrededor de 30 horas después de que un alcohólico interrumpa el consumo de golpe. Vimos a Matt beber hace nada. Es el único pifio en todo este asunto, pero a diferencia de la última vez, la condición de Matt no es parte temática de esta historia. Esto no es una historia sobre el alcoholismo. Es una historia con un alcohólico en ella. Pero estos cerebros con tentáculos y ojos flotantes son reales. Se pegan en la cabeza de Matt y le enredan el cuello a Abby, llevando a Alec a preguntarse tanto de dónde vienen a cómo lidiar con ellos. El hecho de que estas cosas estén realmente ahí no cambia lo que dije del delirium tremens, dado de dónde provienen. Y además de lo mencionado en lo visual por Julián respecto a toda esta psicodelia que vuelve al 10.000%, también hace una referencia a la tapa, principalmente en el hecho de que se colorea todo de amarillo y rojo.
La última escena nos muestra una serie de insectoides mutantes siguiendo las órdenes del ser arácnido y abduciendo a Krypton a la bizarra aeronave, revelando que el rostro del líder pertenece a ningún otro que Anton Arcane, aunque todavía no se le dio su primer nombre. Durante sus primeras apariciones, incluida esta, es simplemente referido como el Dr. Arcane. Y como su apellido indica, es el tío de Abby y el mayor enemigo de Swamp Thing, al igual que será el más recurrente. Él es el científico que transformó al padre de Abby, es decir, a su propio hermano, en el Zombie Patchwork Man. Y la introducción de este personaje en Misterio funciona tan bien como la mencionada en el número anterior. Se decidió ir mostrándolo de a poco, en silueta, entre sombras, con mucha tensión, hasta darnos un excelentísimo primer plano con el que termina este número, con un diseño que no deja nada que envidiarle a todos los que se vienen mostrando. Y con esta revelación termina el número. El dibujo en este número, en mi opinión, mejoró más todavía que el del número anterior. Hay mucho más uso de foto en las referencias, más que nada en los rostros en primer plano, y se da más libertad para que se rompa más todavía todo, principalmente en la diagramación. Esto hace que haya mucha acción, dinamismo y todo sea más expresivo. Además, se siguen apoyando mucho en los ojos de la criatura del pantano para que esto genere expresión, algo que se viene utilizando a lo largo de toda la serie. Como dijimos, todos los diseños de las criaturas son excelentes, utilizan mucho más la silueta como recurso narrativo que en el número anterior. También mencionamos cómo se tuercen todos los cuadros durante la acción específicamente, y no queda por detrás el uso de los cuadros circulares para llenarnos de todas las formas posibles. Este número, en comparación con el anterior, es de mayor preparación de la trama principal, enfocándose más que nada en la reintroducción de todos estos personajes de la serie de los 70 de Len Wayne, Matt, Abby y Arcane. Así que se toma el tiempo de darte el quién es quién para los nuevos lectores y lo que ha sucedido en el intermediario entre aquella serie y esta para los viejos. Al mismo tiempo te prepara la nueva amenaza de estos monstruos que salen de la nada y, por supuesto, el viejo Arcane. Dado que este subcometido lo logra bien, aunque tal vez se extiende mucho el texto en muy pocos cuadros en las últimas páginas. Quiero transmitirte todos los detalles de lo que Sunderland y el gobierno han estado haciendo todo este tiempo, pero tal vez se torna demasiado expositivo. Sinceramente no se me ocurren muchas otras maneras de cómo podría saber esto sin cambiar completamente la trama. Y la página que vamos a destacar en este número es la 14. La misma consta de dos partes incluidas en la narración de Cave. La primera mitad son dos tiras coloreadas en azul y violeta. Wicker y Sunderland conversan sobre su plan. Durante toda la conversación, Sunderland va a tener siempre el poder y lo va a ejercer. Primero con su mano en el hombro de Wicker y después por el hecho de que está muy cómodo dándole órdenes. La juxtaposición de ambos primeros planos lo deja más que claro. Mientras que uno está completamente sorprendido, el otro nos muestra una risa malévola. Además, el tamaño del de Sunderland es más grande que el de Wicker. La segunda tira es un cuadro horizontal en el que ambos se dan la mano. Toda esta primera parte está encuadrada en mano alzada porque es un flashback. Aunque la segunda parte decide tener un poquito más de prolijidad, además de ser un montaje, y contener el primer collage que vemos en este canal. Sobre estos primeros planos de Abby y Matthew, claramente inspirados en fotos reales, hay pegada una foto real muy poco o nada toqueteada con tinta, además de una serie de pequeños dibujos de ambos protagonistas abrazándose y besándose. Esta segunda parte está coloreada en tonos rojos muy claros y amarillos. En nuestro próximo capítulo iremos a mayor profundidad en cuanto a los encuentros pasados de Arcane con Ale, porque directamente veremos uno de ellos, con el número 18 de la saga de Swamp Thing, El hombre que no iba a morir, donde haremos nuestro siguiente paso en el viaje de Len. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.